Okay, everyone, can you all hear me? Just shout out yes. ¿Se oye? Grita, sí. Sí, bueno, qué placer estar aquí con todos. Algunos os he conocido esta mañana, otros todavía no, pero bueno, estaré todo el día. Quisiera compartir mi experiencia en lo que se refiere a los cambios o afectaciones cutáneas en la enfermedad de Wilson. Soy hepatólogo, trabajo en el King's College de Londres y tengo 20 años de experiencia en el campo. Muchas veces nos olvidamos de la dermatología, pero muchas veces la piel la tenemos ante nosotros y es un desafío que me toca recordar a unos y otros a diario, que hay que atender a esto. Aquí vemos los conflictos de interés y a modo de introducción existen numerosas manifestaciones cutáneas en la enfermedad de Wilson. A veces tiene relación con la enfermedad, a veces con el tratamiento, todavía no se ha concluido. Y hay distintas manifestaciones cutáneas, como he dicho, que están bien documentadas en asociación con la enfermedad de Wilson. Hay cambios que tienen que ver con cambios progéricos por un envejecimiento temprano, cutis laxa en latín, luego elastosis perforante spiginosa, luego también plano, también estomatitis aftosa que afecta a la boca y las encías, luego lipomas y lesiones que son lesiones cutáneas por todo el cuerpo. Vamos a empezar con esta manifestación que suele producirse en la zona que flexionamos, en el cuello, en las axilas, en las ingles, y generalmente, como se aprecia en la parte superior izquierda, aparece una zona en el centro limpia, sin nada, y el exantema alrededor. Y con el transcurso de los meses, la lesión puede ser más exacerbada y picar, ¿no? Y con una biopsia vemos una fibra que se llama elastina, que se congrega en la piel formando un nódulo, y con los años puede haber una ruptura de este nódulo. Y pensemos en esta situación asociada a una medicación de por vida. Aquí vemos una manifestación con la que nos encontramos, pero a veces pasa un poco inadvertida. Es una hiperpigmentación de la piel que puede producirse en la espalda o en las extremidades inferiores. Y a veces se observa en casos tempranos de la enfermedad de Wilson y generalmente se asocia con afectación neurológica. Por lo general se asocia con un aumento en la pigmentación o melanina en la piel. Y en muchos casos descritos en las referencias científicas, casi el 60% de pacientes con enfermedad de Wilson presentan esta hiperpigmentación. Generalmente sucede en las piernas, la parte inferior, la espalda o en los tobillos. Por lo tanto, hemos de tener presente estas manifestaciones. Aquí vemos otras con una lesión que se llama líquen plano. Es una lesión escamosa que se puede producir en cualquier sitio del organismo, pero suele ser en la espalda o en
las extremidades inferiores o superiores. Los doctores Lenska y Komadlici de Polonia y los Estados Unidos han descrito estas áreas en la parte posterior, así como lipomas en la parte posterior de la espalda y en el cuello. Yo lo he podido ver en relación con la enfermedad de Wilson y con tratamiento con quelantes. Y esto seguramente se ve habitualmente, pero pasa a veces desapercibido. Cambios que en mi experiencia sucede en pacientes que han tomado penicilamina, quelantes durante toda la vida. Por lo tanto, tengamos presente, estemos atentos a estos síntomas. En la parte superior izquierda vemos un paciente que siempre venía a la consulta con corbata y no me di cuenta, porque siempre venía encorbatado y con chaqueta, y como clínico ahora intento que se despejen de ropa la parte anterior y posterior del cuello, y eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que tenemos que hacer los médicos. Y entonces, al explorar, vi que, bueno, en esta diapo tienes 70 años, pero cuando tenía 50 años había estado tomando penicilamina desde hacía 40 años y desarrolló estos signos en la zona del cuello de envejecimiento temprano. Y luego la paciente, la segunda diapositiva, muestra este envejecimiento temprano en la parte posterior del cuello. Y siempre venía a consulta con un pañuelo y le dije que se lo quitara y detrás observé estas lesiones. La tercera diapositiva es de una paciente que había aumentado rápidamente de peso, pero cuando perdió peso, pues aparecieron estas lesiones de envejecimiento temprano. Entonces estos cambios no pueden ser solamente por pérdida de peso, y me han dado permiso los pacientes para mostraros las imágenes, y vemos el cuello, ¿verdad? Y la zona también del rostro hay marcas pronunciadas. Si se quitara las gafas se podría ver esos signos de envejecimiento prematuro. ¿Por qué se produce? No lo sabemos. Quizás por la degeneración de las fibras de la piel, pero aparece en tratamiento a largo plazo con penicilamina, y hay quizás un aumento de colágeno. Hay teorías que apuntan a residuos anómalos de proteínas que se concentran en la piel y que son residuos de medicina. Y otra teoría es por la deficiencia local de cobre en la piel. Es una hipótesis y resulta interesante que está el síndrome de cuerno occipital y hay lesiones parecidas y tienen que ver con insuficiencia de cobre. Por lo tanto, quizás exista una conexión, una relación con el síndrome de cuerno occipital, pero quizás se pueda deber a un exceso de cobre o una deficiencia de cobre. Aquí vemos unas imágenes que me prestaron en el grupo de apoyo a los enfermos de Wilson en el Reino Unido, y vemos aquí la elastosis perforante serpigenosa con cutis laxa. Por lo tanto, dos lesiones cutáneas. La primera, de la izquierda, vemos la elastosis perforante en la parte posterior del cuello, y hay una migración a la línea de recesión del cabello. Y no sabíamos cómo tratarlo, era doloroso, y los compañeros aplicaron crioterapia, y a los 10 años vemos que desaparece la elastosis perforante, pero la cutis laxa es más pronunciada. ¿Sí? Espero que se pueda ver desde donde estáis sentados. Vamos a describir un caso de un varón, 45 años, que vino a la consulta diagnosticado
a los 9 años de edad. Diagnosticado porque su hermano mayor también tenía Wilson y no le iba bien en el colegio, y ya hemos escuchado que a veces el diagnóstico puede retrasarse mucho a estas edades, ¿no? Se observa pues que en el cole pues no iban bien. A los 9 años se le empezó una terapia con penicilamina, estuvo con este tratamiento muchos años, 10 años con una dosis estable, y desarrolló cutis laxa. Parece mayor de lo que es, mucho mayor de lo que es en realidad. Tenemos este cuello arrugado típico, y si lo miramos más de cerca, hay muchas arrugas. En este caso, no solamente en el cuello, sino también en las axilas, lo que nos llevó a considerar que había algo más, ¿verdad? Que no era que esto había aparecido porque sí. ¿Qué hicimos? Pues una biopsia de la piel, y cuando lo hicimos en la zona de cuello y axila, observamos estas áreas típicas de agrupaciones, de concentración de fibras de elastina, y vemos que se engruesan, se convierten muy gruesas y son muy evidentes. Es una característica, una marca de envejecimiento temprano en este proceso. Vemos estas fibras elásticas en la diapositiva de la derecha que están engrosadas, fragmentadas hace rato. Y entonces es marca clara en una biopsia. Si uno no está seguro, pues puede realizar una biopsia para ver estos cambios en la piel, porque si no, no deja de ser pues la impresión que uno pueda tener de lo que tenemos delante. Y entonces se cambió el tratamiento a zinc y volvió la penicilamina tras desarrollar cirrosis y descompensación. Es decir, que el hígado prácticamente se estaba degradando por el zinc, y se mantuvo el tratamiento con penicilamina y se recuperó. Y entonces durante 2 años mejoró. La enfermedad hepática mejoró con la reconstitución que favoreció el tratamiento. Y como habíamos apreciado lesiones cutáneas, no podíamos dejar al paciente con penicilamina. Algo había que hacer diferente, entonces cambiamos a trientina. Pero justo antes hicimos un eco, que es lo habitual, y sorprendentemente vimos que la aorta, que es este vaso tan grande que aporta sangre al resto del organismo, estaba de manera anómala ampliada, era más grande. Hicimos una resonancia magnética, una tecnología estupenda porque permite caracterizar lo que sucede en los vasos sanguíneos, y sorprendentemente vimos la aorta, que era gigante, presentaba una dilatación enorme, sobre todo en la raíz. Si no lo hubiéramos visto, seguramente hubiera muerto porque se habría roto este vaso, ¿verdad? Entonces, este caso pone de manifiesto que se producen cambios en la piel en aquellos pacientes con un tratamiento a largo plazo. No sabemos cuál es el mecanismo de acción, y el cambio consecuente en el manejo del paciente no está basado necesariamente en la evidencia científica, pero bueno, pensamos que seguramente cutis laxa se observa en otras afecciones, como por ejemplo lo que se llama pseudosantoma elástico, asociado con una dilatación de la raíz aórtica, y pensamos que el mecanismo de la enfermedad quizá esté relacionada con el pseudosantoma elástico. Aquí vemos a esta paciente, hace 6 semanas vino, y he descrito antes el tratamiento con penicilamina a largo plazo y los efectos indeseados, ¿verdad? Y ahora vamos a describir este exantema, y tenía 31 años y había recibido zinc durante muchos años.
se hizo tolerante al zinc con dolor abdominal y el médico le dio penicilamina y vino con exantema. Vino a verme y pensamos, ¿qué podemos hacer otra de distinto? Pues dije triantina y sorprendentemente a las 6 semanas desarrolló este exantema que vemos en el brazo izquierdo y decía, pues esto porque puede ser. Y me decidí por una biopsia. Este es el valor de hacer biopsias. Y sorprendentemente vi unas respuestas alérgicas típicas de la trientina. Así que interrumpí inmediatamente el tratamiento con trientina y ahora no sé qué hacer porque ha tomado penicilamina, no tolera el zinc y ahora presenta alergia a trientina. Si la cambio a otro tipo de trientina, bueno, pues habrá que ver. La implicación de la manifestación cutánea en la enfermedad de Wilson es enorme. ¿Se puede correlacionar la piel con lo que sucede con la enfermedad de Wilson? Es importante, por tanto, reconocer lo que sucede en la piel y si no lo sabemos con seguridad, es importante realizar una biopsia. Es importante ver si hay cambios vasculares, hacer pues una eco, una resonancia, ver si hay cambios, vasculares, ¿no?, en una persona que ha recibido penicilamina de mucho tiempo. Y si las lesiones cutáneas se producen por un seguimiento inadecuado, podría ser, porque por ahora, antes de que salieran las guías ISO, no sabíamos cómo hacer un seguimiento de estos pacientes y posiblemente, como ya han descrito los ponentes anteriores, con este método de cobre intercambiable relativo, con el REC, se mejore el seguimiento. Por lo tanto, hay una necesidad de caracterizar mejor esto. Si el factor causal es por el cobre sérico bajo, una baja concentración de cobre, no sabemos cómo manejar a estos pacientes con lesiones cutáneas. Interrumpimos el tratamiento, reducimos la dosis, cambiamos de tratamiento, no lo sabemos. ¿Y cómo hay que hacer el seguimiento del tratamiento? Todo el mundo debería estar con un tratamiento de cobre intercambiable para prevenir los cambios cutáneos o con NCC, cobre unido a la ceruloplasmina. Bueno, pues y hemos descrito las lesiones cutáneas. Y entonces hemos dicho que hay que suspender la penicilamina, reducir la dosis, reducir y luego interrumpir. Hay que documentar los cambios. Eso es lo más importante, más que decir, pues igual pasa esto, lo otro. No, hay que documentarlo en la historia y seguimos. Entonces, en términos científicos, estamos estudiando algunas enzimas en la piel y la sangre. Y una de estas es hay que medir la lisil-oxidasa, que tiene relación con el cobre. Y estamos desarrollando un consorcio internacional para estudiar el tratamiento a largo plazo y cambios cutáneos, porque necesitamos evidencia, pruebas científicas. Muchas de las cosas que hacemos en consulta no está fundamentado necesariamente en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Afta Ala.